En esta tercera parte del capítulo de óptica geométrica vamos a ver la formación de imágenes a través de lentes, que son los principales componentes de los sistemas ópticos y de los instrumentos. Una lente está constituida por dos dioptras sucesivas. Para trazar los rayos en este sistema podemos obtener la imagen de la primera dioptra y luego usar esa imagen como un objeto para la siguiente dioptra. Esto es porque para la segunda dioptra dibujada allí como número 2, le da lo mismo que los rayos provengan de la imagen formada por la dioptra 1 o que allí haya un objeto autoluminoso. Hagamos el trazado de rayos por pasos en este ejemplo. Tenemos una primera dioptra que tiene índices de refracción N1 y N. La luz pasa desde N1 hasta N. Vamos a poner como estaba dibujado un objeto real y vamos a hacer el trazado de rayos con este objeto que se ubica a X1, medido desde la dioptra 1. El rayo que incide paralelo que proviene del objeto se refracta pasando por el foco imagen de la dioptra 1. El rayo que incide proveniendo del objeto y pasa por el foco objeto se refracta paralelo. Como se cortan los rayos, se está formando una imagen real en X'1. Pero de esta imagen real salen rayos. Y estos rayos son equivalentes al haber puesto acá en la posición X'1 un objeto de las mismas características que la imagen que se formó. Por lo tanto, para la dioptra 2, esta imagen real pasa a ser un objeto real. Ahora tenemos que hacer el trazado de rayos como si la luz saliera de esta primera imagen. El rayo que está en verde, que es paralelo al eje, lo podemos usar porque sabemos que se refracta por el foco imagen de la dioptra 2. En cambio, esta dioptra 2 de índices N y N2 no tenemos alguna característica para continuar por ahora el rayo en rojo. Pero lo que estamos usando es, tomamos un rayo como que sale de la punta de este objeto para la dioptra 2 que pasa por el foco de la misma y que se va a refractar paralelo. Obtenemos, como tenemos el cruce de rayos de verdad, una última imagen real que corresponde a la imagen final del sistema de las dos dioptras. Estas dos dioptras constituyen lo que se llama una lente, que en general se llama lente gruesa, dado que tiene un espesor apreciable. Entonces, si lo hacemos analíticamente, para la primera dioptra tenemos estas relaciones entre las posiciones objeto e imagen medidas desde su sistema coordenado. Luego medimos lo mismo para la segunda dioptra, podemos hacer analíticamente, obtenemos cuál es la posición X'2 de final, pero en realidad nos gustaría conocer cuál es la imagen total de la lente sin tener que hablar de la primera imagen, la segunda, etc. Entonces, lo que hacemos es una relación que me permita sacar cuánto vale la posición final X'2 de la imagen en función de la posición del objeto inicial X1 sin tener que hacer los cálculos intermedios. Para esto, además de las dos ecuaciones constructivas, tenemos que el módulo de X'1 más el módulo de X2 es el espesor, porque recordemos que X'1 es negativo y X2 es positivo en nuestra convención de signos, pues cada uno se mide desde los ejes que pasan por los vértices de sus dioptras. Por lo tanto, nos queda una tercera ecuación que es menos X'1 más X2 igual a 0. Esto nos daría, si reemplazamos las tres ecuaciones, una expresión
para la posición x'2 en función de x1, que dependerá también de los radios, de los índices de refracción y obviamente del espesor de la lente. En realidad, en general, las lentes que se usan son lentes delgadas, cuyo espesor tiende a 0. Baste observar una lente de un anteojo, imaginemos cómo es ese espesor respecto de los radios de curvatura de las circunferencias tangentes a las lentes que estamos mirando. Por lo tanto, es bastante común pensar que estamos pensando, y en esa lente en particular, que el espesor tiende a 0. En ese caso, si resolvemos el sistema poniendo x'1 igual a x2 porque el espesor tiende a 0, se obtiene una expresión que justamente relaciona a la posición de la imagen final con la posición del objeto inicial, con todos los datos constructivos de la lente, es decir, los índices exteriores y el interior y ambos radios de curvatura, y podemos, análogamente a lo que hicimos hasta ahora, encontrar un foco de todo este sistema, el foco objeto de la lente y el foco imagen de la lente. Observemos que estos focos objeto y foco imagen no son ni F1 ni F2, es decir, no son ni el foco de la dioptra 1 ni el foco de la dioptra 2, pero con las expresiones anteriores podemos encontrar una relación entre el foco total y cada uno de ellos. Es una terminología habitual que cuando se habla de lente, se habla de lente delgada. Es decir, dejamos el término lente para cuando las lentes tienen un espesor despreciable frente a sus radios. Cuando hacemos las relaciones en lentes delgadas que tienen el mismo medio de ambos lados, es decir, que N1 y N2 son un N0, la expresión general anterior se transforma en la expresión que está aquí abajo, donde el índice de refracción de los medios externos N1 y N2 se transforma en N0 y, pasando de término en esto, se obtiene que la relación entre la posición imagen final y la posición objeto de la lente tiene que ver, como antes, igual con los índices de refracción de adentro y de afuera de la lente y los respectivos radios. Tengamos en cuenta que estos radios tienen a su vez el signo. Por ejemplo, en el caso del dibujo, R1 es un radio que va de la primera superficie al centro de curvatura y entonces es negativo. En cambio, R2 va de la segunda superficie al centro de curvatura y es positivo. Observen que hacer tender el espesor a 0 también hace que los dos ejes coordenados que corresponden a los vértices de la dioptra los hagamos coincidir en un único eje Y. Dibujamos, como siempre, los radios exagerados para ver los signos de las curvaturas de esta lente que llamamos biconvexa, porque la miremos de donde la miremos, la vemos convexa. En este caso, ¿sí?, observemos la expresión que relaciona los radios y los índices. Si R1 es menor que 0 y R2 es mayor que 0, el término del paréntesis es negativo. El foco imagen será negativo si N, el índice de la lente, es mayor que el índice exterior, y será positivo si el índice interior es menor que el índice exterior. Esto me da que va a cambiar el signo del foco imagen y por lo tanto si es convergente o divergente. Si el índice de afuera es menor, la lente biconvexa es convergente. Por eso, habitualmente cuando hablamos de lentes sumergidas en aire, donde el índice exterior es 1 y el índice de adentro
necesariamente tiene que ser mayor que 1, solemos encontrar en la bibliografía que dice que las lentes biconvexas son convergentes. Pero esto es solo para los casos donde el índice exterior es menor que el índice de la lente. En estos casos observamos que las longitudes de los focos son las mismas, es decir, son equidistantes a ambos lados del eje Y, pero tienen signo opuesto. Por último, a esta expresión de la inversa de los focos se lo suele llamar potencia de la lente, aunque en realidad no es una potencia pensada como unidades desde el punto de vista mecánico, es una potencia de energía por unidad de tiempo, sino que es una potencia que corresponde a unidades de 1 sobre metro. Y este 1 sobre metro es lo que se llama habitualmente dioptría. Es cuando nos recetan anteojos el oculista, nos dice que tenemos que ponernos una lente de tantas dioptrías. Lo que está dando es la inversa de la distancia focal y está dejando al constructor de esa lente que elija la combinación de radios y de índices de refracción que necesita o que quiere usar para llegar a dicha potencia. Entonces, resumiendo para lentes delgadas, para los índices a ambos lados de la lente distintos tenemos esta expresión. Para índice N0 igual a ambos lados de la fuente se simplifica esta, y si tenemos una lente en aire que cuando no nos dicen nada donde está sumergida vamos a asumir que es aire, tenemos lo que se llama habitualmente la fórmula del constructor de lentes. Podemos definir entonces lente convergente en forma análoga a lo que hicimos para espejos y para dioptras a un sistema, a una lente que tiene focos reales. Como vimos, podemos construir una lente convergente con el mismo foco, con distintos radios y distintos índices, y ponemos para esa lente un único símbolo que es una línea vertical con dos flechas salientes que corresponde al símbolo de lente convergente. Si ponemos rayos paralelos delante y ponemos delante de ellos una lente convergente, en este caso una lente biconvexa en aire, vemos cómo se cortan en un punto y ese punto corresponde a la distancia focal o punto foco de la lente. Tenemos entonces una forma gráfica de ponerlo. Si queremos hacer el trazado de las lentes convergentes, otra vez el rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco imagen, el rayo que incide pasando por el foco objeto se refracta paralelo, y en este caso particular tenemos un objeto, una imagen real. Tenemos con este simulador GeoGebra hemos obtenido distintas imágenes y observamos que para la lente convergente y un objeto real, según la posición del objeto, podemos tener imágenes reales o virtuales o incluso en infinito. ¿Cómo podemos saber entonces en qué posición ponemos un objeto y qué imagen vamos a tener? Bueno, podemos graficar x' como función de x a partir de la expresión analítica que hemos obtenido, en este caso para lentes convergentes, pero podemos hacerlo para cualquiera de los dispositivos ópticos que hemos estudiado, y graficamos x' como función de x. Nos da hipérbolas cuyas asíntotas son los focos, dado que para un objeto que está en el foco objeto la imagen está en infinito, y para un objeto que está en infinito la imagen está en el foco imagen. Por otro lado, recordemos que nuestra convención de signos, las x positivas corresponden a los objetos reales, dado que desde las x positivas incide la luz en sentido contrario, y las imágenes reales se ubican en x' negativo y las imágenes virtuales en x positivo.
en X' positivo. Tenemos también aquí dibujado la zona de los objetos virtuales, de los cuales no hemos hablado todavía, pero que corresponden a imágenes reales de otros elementos ópticos que interrumpimos con, en este caso, nuestra lente. Interrumpimos su formación con nuestra lente. Tendremos a disposición un video corto que habla específicamente de objetos virtuales para cualquier sistema óptico. Volvamos a nuestra situación. Para objetos, leyendo el gráfico, para objetos reales que se ubican en X entre el foco y el infinito, para X crecientes, vemos que las imágenes son reales. En cambio, para X entre el foco y el 0, la posición de la lente, las imágenes son virtuales. Para los objetos virtuales, todas las imágenes son reales. Veamos el caso de las lentes divergentes, entonces las definimos como lentes cuyos focos son virtuales. De la misma manera que antes, tenemos si una lente es biconvexa, si n0, el índice de afuera, es mayor que n, por ejemplo, una burbuja de aire en el agua, de esa forma el foco objeto será negativo. Y una lente bicóncava, si n0 es menor que n, es divergente, haciendo un análisis análogo al que hicimos antes. En el caso de la bicóncava, R1 es positivo, R2 es negativo, el paréntesis es positivo, entonces si n0 es menor que n, F' será negativo en nuestra convención de signos y los focos serán virtuales. Si ponemos rayos paralelos delante de una lente bicóncava como este caso, vemos que se abren, por lo tanto, la prolongación de estos rayos nos da la posición del foco imagen. Para una lente divergente vamos a usar el símbolo, una línea vertical con dos Bs abiertas en la punta, y nos sirve para todo tipo de lente divergente. En el trazado de rayos, como los focos son virtuales, el que incide paralelo se refracta como si proviniera del foco imagen, el que incide, rayo que viene del objeto, incide apuntando hacia el foco objeto, se refracta paralelo y se cortan en este caso sus prolongaciones dando una imagen virtual. Si hiciéramos un gráfico análogo al que hicimos para lente convergente, obtendríamos que para todos los objetos reales las imágenes en lentes divergentes son virtuales. Obtenemos siempre para objetos reales, imágenes virtuales en la lente divergente. Lo podemos ver con la simulación y también podemos hacer un gráfico como el que hicimos para la lente convergente. ¿Qué pasa en esta última foto? Bueno, tenemos una lente, un florero donde no vemos nada, pero si miramos de frente y nos ponemos dentro del cono de luz que sale de la lente, vemos que hay una imagen real en el florero. Esta imagen real proviene de este objeto real y tenemos entonces la formación de esta imagen. Bien, para terminar, concluimos acá con todos los contenidos mínimos que corresponden a la parte de óptica geométrica de Física 1, quedando solamente el ejemplo de objetos virtuales en un video aparte y teniendo en cuenta que esto recién es una parte inicial de la parte de óptica geométrica, que lo importante sería por ahí que miren cómo se forman con estas lentes los instrumentos ópticos, telescopios, microscopios y lupa, que son elementos de uso común y de interés. Muchas gracias.